Por supuesto. ¿Nos puedes explicar a qué se refiere con deseo de propiedad en el tema de vender un servicio? Esto se aplica para productos y servicios. Todo servicio también es deseable. Y en la medida que yo descubra quiénes son esas personas y que me contacte con ellas y llegue a dialogar y analizar su requerimiento. Y después se lo deberé argumentar, porque yo he vendido desde el servicio de alquiler en esa época, perdón, en esa época no se vendía la copiadora, se alquilaba, era un servicio de alquiler. Después vendí seguros de retiro y vida, es una de las ventas más difíciles, armé equipo de vendedores para vender seguros de retiro y vida. Es una de las ventas más difíciles. No hay misterio si se analiza el servicio que sea y se busca la forma de encontrar las oportunidades y de argumentarlo después de ese análisis detallado y minucioso de cada una de los beneficios que el servicio puede brindar. ¿Okay? Cuando yo vendo de esta manera, surge algo maravilloso. Logré un cliente satisfecho. Si me compró, fue por convicción y con total conocimiento de lo que iba a disfrutar cuando empiece a usar el producto o el servicio que había contratado. Y cuando esto ocurre, lo que logro también es que me puedo comprar en el futuro si esto se corresponde con el tipo de producto que yo vendo, este u otro. Y también pasa algo muy lindo. Lo comparte con sus familiares, con sus amigos, con sus colegas en la oficina, con toda la gente que lo rodea en su círculo social y nos va generando lo que yo llamo los referentes, que vienen como producto de satisfacciones provistas por la gestión cotidiana en cada uno de sus clientes satisfechos. Y a medida que esto ocurre, mis ventas empiezan a crecer, no ya por las oportunidades que yo tuve que salir a contactar y buscar por mis propios medios, sino por los más dulces potenciales compradores que vienen recomendados por clientes satisfechos. Y con el tiempo, y mientras persisto en este mecanismo de vender con satisfacción, lo que voy logrando es que se difunde en el mercado la buena imagen de mi empresa, de mis productos o servicios y de la manera en que hemos asesorado para que esa persona sea un cliente o usuario satisfecho. Y este es el círculo virtuoso al que yo he denominado el círculo virtuoso de la venta profesional, a que todos que quieran vender exitosamente deben ingresar y tratar de no apartarse nunca de él. Esta es la clave de una venta profesionalizada. Y mientras esto ocurra, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier novedad que uno quiera empezar a comercializar y difundir para lucrar con esto, porque de eso se mueve el intercambio que les mencionaba al comienzo, tenemos las puertas abiertas del éxito mientras lo damos de esta manera. Ahora bien, ya describimos qué es la venta. ¿Qué es la venta profesional? Pero no es cuestión de salir a ver qué pasa, sino de salir a hacer qué pasa. ¿Qué significa esto? Esto significa no salir a probar fortuna. Conozco muchos vendedores, estuve con muchos equipos, trabajé con muchos grupos de capacitación para los vendedores. Y yo le preguntaba, ¿cómo te sentís cuando salís a vender? Esto es algo muy personal, pero yo hay días que me siento que me llevo el mundo por delante, salgo a vender y sé que las oportunidades me están esperando. Salí con una mujer, digo, muy bien. ¿Y a quién vas a visitar? No sé.
La fortuna me lo va a proveer, porque yo sé que Dios está conmigo y que yo estoy en pie. Calma. Dios se ocupa de cosas importantes y está en todos lados. Pero hay cosas que tú tienes que hacer antes de salir a la calle. Tienes que salir a buscar oportunidades concretas. Es así como después, con el tiempo, vemos que fulano de tal lo vieron en un bar tomando cerveza con un amigo en horario de trabajo. Y no era un cliente. Estaba inspirado, pero también necesita un poquito, está un poco sediento. Démosle en la derecha de vez en cuando. Pero eso no es salir a ver qué pasa. Yo puedo estar inspirado, maravilloso el que está inspirado, porque ya tiene la energía y además quiere que le diga algo, como lo dije al comienzo, se nota. Se nota cuando alguien está inspirado y transmite esa confianza y esa seguridad que hoy va a ser un día de éxito, para muchos años. Pero yo debo programar mis acciones. No puede ser al azar. Si es al azar, estoy cometiendo un grave error con el valioso tiempo de mi gestión. Lo vamos a ver ahora con más. Porque vender con éxito, primero requiere que una persona desee hacerlo. Hace muchos años tuve la suerte de tomar un seminario. Está bien, me estoy manifestando y confesando mi edad de nuevo, pero en los años 90, por unos videocassettes que me prestó mi hermano, de unos seminarios de Anthony Robbins, no sé si lo conocen ustedes. Es un maravilloso maestro de PNL. En mi fanpage tengo publicadas algunas frases clave de él, y algunos videos también, doblados al castellano. Gracias a que soy bilingüe lo puedo entender de una, pero para mis fanáticos o simpatizantes lo pueden ver en castellano. Es una persona que sabe motivar para que una persona alcance el éxito en lo que hace. De alguna manera coincido con muchas de las cosas que mi predecesor, Francisco Llanes, estuvo haciéndoles a ustedes ver, de que podemos llegar a ser lo que queramos en la vida. Y él lo demostró. No quiero extenderme mucho, pero él tomó como ejemplo, utilizando sus técnicas, de que podían llegar a ser exitosos. Y lo hizo con 3 tiradores de tiro olímpico con pistola y demostró cómo se hace. Fue y se contactó con el campeón olímpico anterior, medalla dorada. Le dijo, quiero hacer un experimento y quiero generar 3 tiradores buenos. Y este hombre accedió. Le digo, yo voy a tener que hacer muchas preguntas, voy a estar acompañándole a usted muchas veces. Se los hago breve. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué ejercicios hace? ¿Qué es lo que come? ¿Cuántas veces va a practicar? Cuando va a practicar, ¿con qué pistola practica? ¿Qué balas usa? ¿Qué le pone a la bala? ¿Qué tipo de carga? Porque hay diferentes tipos de carga. Cuando usted apunta y le decía, usted aguanta la respiración, ¿en qué piensa? ¿Cuál es el ojo que se a usted le dicho? Usted es zurdo, todo lo que cuando recopiló toda esta información, agarró a estos 3 mediocres tiradores. Uno llegó, creo que a medalla de plata, otro llegó a medalla de bronce, el otro no calificó, pero llegó siendo un buen tirador y de él no supe más nada. Pero ¿qué demuestra esto? Que nosotros podemos ser lo que querramos en la vida. Tenemos que buscar el modelo y debemos copiarlo. Quizás no podamos reproducir el momento de aquello que queremos copiar, pero podemos hacerlo. Lo importante es elegir la fuente. Anthony Robbins eligió a un campeón olímpico medalla dorada y de él se nutrió para armar el esquema, a enseñar. En un cierto tiempo los acompañó, lo desarrolló y así surgió una escuela maravillosa, que es la que hoy en día mueve miles de personas por todo el mundo, además de los Estados Unidos.
Por eso él dice que lo importante no es solamente crear el deseo, que ese deseo sea realmente intenso. Porque si no lo es así, todos vamos a decir, sí, me gustaría, qué lindo lo que comentó Martín referente a tal cosa. Queda ahí. Me gustaría aplicarlo, uno de estos días lo voy a aplicar. Ese es un deseo chiquito. El deseo intenso, es decir, caramba, esto que escuché acá, esto es importante. Si yo lo aplico, podría generar esto. Ese es un deseo intenso. Todos los deseos en la vida y los logros nuestros dependen de nuestros deseos. El resto es muy simple. Hay que aprender. La vida no tiene misterios. Les voy a contar una anécdota cortita y la saqué de mis placas porque iba a traer las fotografías. Yo cuando era chico tenía un bisabuelo, que tuve la suerte de conocerlo, que a los 7 años él había venido de Austria a la Argentina. Dijo, quiero hacerme la América, y ¿de dónde fue acá? De la Argentina. Y las hermanas se quedaron en Nueva York, se bajaron en el barco de Nueva York, cuando emigraron de la Primera Guerra. Me acuerdo que él tenía una botella con un barco adentro. Era de color verde, era una botella de vino. Y nadie me cautivó el misterio de cómo entró ese barco dentro de esa botella. Yo miraba el pico, y digo, tiene que estar cortado, no pasa que no cabe. Miraba la parte de atrás de la botella. Se los hago breve. A los 18 años me volvió este deseo intenso y dije, yo quiero hacer un barco, una botella. Y yo debo aprender y averiguar. No había internet en ese momento. No lo podía googlear. Pero salía a recorrer librerías. Y en las librerías busqué la fuente. Llegaba como un extraplanetario. ¿Usted tiene libros de barcos en botella? Y los libreros me decían, no, acá tenemos literatura, acá tenemos novelas, acá tenemos libros de autoayuda, pero de esas cosas no tenemos. Busquen una empresa que venda cosas de hobby. Bueno, verás, 1, 2, 3, me di las 1000 vueltas. Un día, ya desilusionado, paso por una librería. Le digo, ¿tiene barcos en botella? Sí, ¿qué quiere? ¿En castellano o en inglés? Los dos quiero. Me llevé los dos. El primer barco que hice. Y ahí pasamos a la siguiente etapa. Era un poquito desprolijo. Pero a pesar de lo desprolijo que era, me encantó saber que lo había armado dentro de esa botella, siguiendo la técnica. Ya no era un misterio para mí. Y después desarrollé mi obra maestra, que fue poner el putizar en una botella de Dimple, de whisky, que tiene 3 caras. Y parece que el barco le queda chica esa botella. Y el mar parece que está navegando. Y eso lo hice en el año 74. Y le digo, ¿por qué? Porque estaba muy ansioso esperando la llegada de mi primera hija. Y no sabía qué hacer para controlar mis nervios en la llegada de un momento y un evento tan importante en mi vida. Y me concentraba en eso para dejar pasar el tiempo ocupando mi mente en algo que realmente me construyera y terminara por hacer lo que tenía que hacer. Y ahí terminé a hacer ese barco. Si quieren, lo voy a publicar en el Facebook como para que ustedes lo puedan ver. Y ahí está la etiqueta desde el lado de adentro pegada con cola que dice mi nombre y dice el año. Y puse Made by o se la llegaba a vender. Fantasía del artista. Pero eso me demuestra que todo lo que nosotros deseamos intensamente lo podemos lograr. Si yo sé qué es y cómo se hace. Y si me pongo a hacerlo, ese es el más importante paso que muchos dejamos de dar por diferentes motivos. Uno de ellos es el temor al ridículo. Olvídense. No se dejen llevar por el que dirán. Háganlo. Equivóquense. Perfecciónenlo. Pero van a terminar aprendiendo a hacer algo maravilloso.
En ventas esto pasa exactamente igual. Y el vendedor, esto lo puse en mi fanpage, el vendedor es exitoso. Es porque es el producto de lo que su jefe, su gerente o su conductor cree y hace por él. Ahí es donde viene el paso siguiente que vamos a pasar a ver ahora. A partir de acá hemos visto al consumidor, hemos visto al vendedor, hemos visto lo que necesita el vendedor, pero ahora vamos a ver qué es lo que tiene que hacer el gerente para hacer un buen rol y lograr que esto ocurra. Esta placa también está en el fanpage. Yo la bajé de ahí para que no le encontraba en mis archivos. Cosa normal en mí. Bien, ¿qué es la gerencia? Y acá voy a hablar primero de la gerencia en general, porque esto es uno de los principios clave de la administración moderna. Cuando estudié administración, ahí faltó una imagen, ahí está. Cuando estudié administración, leía muchos autores, estudié sobre la revolución industrial y ahí comenzó el principio de la organización y cómo se administra la organización. Y ahí aparece la ciencia de la administración, del cual yo soy un licenciado, un medio licenciado que me especialicé en marketing, pero mucho más en ventas. Pero gerenciar, ¿qué significa? Gerenciar significa el arte o técnica, la tengo que leer porque es un poquito larga, permítame la libertad. La gerencia es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana de sus equipos hacia el alcance y superación de sus metas. Abarca definición. Pero acá encierra un conocimiento y una descripción clara de que no cualquiera es gerente. No cualquiera puede ser gerente. He conocido muchas empresas, y ustedes deben conocer varios ejemplos de esto, que eligen al mejor vendedor para primero elegir gerente. Y él era un excelente vendedor, pero no tenía estas condiciones. Tiene conocimiento para despertar lo que dice ahí, inspirar al equipo humano que va a dirigir. Esto es fundamental, porque lo tiene que acompañar, es la condición de liderazgo. La gerencia es la ciencia que enseña la más eficiente forma de producir empresas hacia metas previamente fijadas. El gerente no inventa las metas, las recibe de arriba. Es un poquitito lo que yo llamo el jamón del sándwich. Desde el medio, arriba le bajan línea. A continuación, él le debe bajar línea. Pero debe hacer que la línea se cumpla, si no, a él lo van a oprimir hasta que quede hecho una tajada de jamón tan finita que se termina descartando del sándwich. Eso es la clave de su gestión. Y es un proceso social, es integral, tiene mucho de intuitivo. Y nosotros tenemos permanentemente muchos elementos y momentos de intuición, que se adapta siempre en pro de la calidad de la buena administración de los recursos y de los acuerdos que logremos. Porque en muchas oportunidades, cuando tengamos que dar instrucciones no agradables o difíciles, tenemos que negociar. Y es otra habilidad que tiene que tener el gerente. Y la gerencia de ventas, y aquí viene mi definición de lo que es un gerente de ventas, es la habilidad manifiesta para administrar los recursos humanos, los físicos con que cuenta, los económicos y financieros para lograr los objetivos de venta previstos en el plan de negocios. Yo fui gerente de ventas, me formé como gerente de ventas en Xerox, capacité gerentes por tecnología de la escuela de Xerox.
Y sé que ningún gerente puede tomar las riendas de un trabajo de gerente si no le dicen primero cuáles son las metas que hay que alcanzar. Y él las mira. Primero tiene que ver la magnitud de estas metas. ¿Son posibles? ¿Las puedo lograr? Las condiciones, la empresa, pero no se fije en este detalle. Está entrando en un callejón sin salida. Porque las metas pueden ser muy ambiciosas y quizás no reciba el soporte que después necesita para que se pueda cumplir en el equipo que tiene que armar o que ya tiene en marcha para conducir. Bien, veamos lo que viene a continuación. El gerente de ventas tiene a su cargo liderar. Y ahora vamos a ver qué es esto de liderar. A un grupo de vendedores con sus normas. Y ya vamos a ver cómo son las normas. Porque cada equipo, si no tiene normas, es cualquier cosa. Y cualquier cosa no sirve para lograr resultados efectivos. Ustedes se imaginan en un equipo médico de cirugía muy especializada, digamos cardiovascular o cerebral, que no haya un equipo, no haya normas de trabajo debidamente establecidas. ¿Qué podría pasar con el resultado de esa acción del equipo? ¿Y qué? ¿Ventas? ¿No es acaso también un equipo? De esto se trata. La gente que no conoce de ventas dice, mira, venimos bien. Mucha gente que escucho que me dice, estamos fenómenos. En serio, sí, venimos muy bien. Cuando el viento de popa sopla, el barco avanza. Cuando el viento se pone de frente y hay tormenta, y ya las ventas no son las que esperamos, todo el mundo sabe buscar la solución y la respuesta. Lo primero que dicen es que capacitar este grupo está desmotivado. No. Alto. Yo he desechado muchas solicitudes de capacitación cuando no veo que en la gerencia o en la dirección de esa empresa no hay una voluntad de hacer las cosas bien. Porque yo no hago capacitación para después tener que dar explicaciones de por qué lo vendieron después del curso. El curso enseña, pero si yo no capacito al gerente para que después siga fortaleciendo, yo después me voy y ese equipo debe estar produciendo lo que aprendieron a hacer y que yo doy fe que aprendieron a hacer. Y es ahí donde viene la segunda parte de la película. Tienen que cumplir objetivos. Un equipo que no cumple objetivos es un equipo ineficiente. Y en mis normas de trabajo no hay excusas. Tengo vedada las excusas. Les hago una sonrisa y digo, no escucho esto. ¿Por qué? Porque me hace perder tiempo. Distraen mi atención para seguir engrosando la biblioteca más maravillosa que es la de los vendedores, cuando dan excusas de por qué no consiguieron algo, por qué no alcanzaron sus metas, etcétera, etcétera. Entonces llena de cosas. Y no conducen a nada, es negativo. Entonces las excluyo. Y lo saben bien. A mí me traen respuestas. Tienen problemas, venga. Hay que resolver algo, resolvámoslo juntos. Veamos la forma. Algo va a surgir. Pero no me traen cosas. La excusa es del inoperante. El que no sabe cómo y no tiene otra forma de justificarse que es a través de excusas. Y tiene que ser de calidad, como vimos antes. Quiero clientes satisfechos. Segundo, quiero productividad. Quiero que se trabaje todos los días, las 8 horas reglamentarias, en el momento que mis clientes potenciales están disponibles para que vayamos a tratarlos. Y tiene que ser, obviamente, consistente. No me interesa que me vendan hoy un maravilloso resultado y el mes que viene un maravilloso fracaso. No, tiene que ser de alguna manera estable y consistente. Y al mismo tiempo debe ser rentable. No me hagas descuento que yo después tenga que poner plata encima porque estoy vendiendo a pérdida. Toda la operación de venta debe ser rentable. Y finalmente, los vendedores perciben a su gerente como que ejerce una autoridad en su vida de trabajo de ventas. Y cuando esto ocurre,
yo necesito asegurarme de que se den cuenta que es así. Pero no soy un sargento, no debe ser un sargento. Debe hablar con objetividad, saber que este es un trabajo productivo. Como habla el supervisor en la planta cuando está al pie de la máquina y le dice al operario, mira, llegaste tarde y la máquina tenía que estar produciendo y no vamos a llegar al número de piezas por tu culpa. Lo mismo en ventas. Pero cuando se desconoce lo que nosotros hemos compartido acá arriba, normalmente uno busca justificativo diciendo, y bueno, tú sabes, la inflación, el tema político, la inseguridad del futuro hace que la gente se resista a tomar decisiones. Entonces por eso la mente nuestra... No. Yo me tengo que anticipar a eso. Si yo soy gerente, sé que esto va a ocurrir este año, porque estamos por ahí en un año eleccionario, como ocurre en mi país. Y yo debo prever que esto me va a ocurrir. Entonces tengo que acrecentar y ajustar las clavijas del este. ¿Cuáles? Buscar más oportunidades. Muchas oportunidades se van a crear por este motivo. Magnífico. Hagamos más entrevistas, más contactos diarios. Eso es productividad. Tercero, desarrollemos mayor eficacia para hacer las ventas. Practiquemos en la reunión de trabajo. ¿Me siguen? Pero cuando yo sé de qué se trata. Cuando no sé de qué se trata, todo para mí es un misterio y lamentablemente no llega a un acuerdo por estos motivos. Bien. Gerenciar con éxito tiene las mismas connotaciones que vender exitosamente. Tenemos que saber qué es, cómo se hace y hacer, implementar, probar. Hoy esto, una vez que lo consolido, hagamos otro paso más. Esto también. Y esto que no lo hacemos, también lo hacemos. Y ahora después, a continuación, vamos a ver todo el desarrollo de esto. Como estamos en tiempo, necesitaba una señal. ¿Bien? Vamos a hacer un corte. Voy a hacer un corte de unos 10 minutos. Yo les pido para que tomemos un poquito de aire, el que quiera fumar y ir al baño, pero en 10 minutos. Les aclaro, una de las cosas que yo siempre implemento en mis equipos es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Es lo que mucha gente no tiene. Pero yo lo implemento como parte del trabajo. La disciplina significa que cuando yo digo a tal hora, es a tal hora, no después. No es lo mismo salir a hacer qué pasa, ¿no? Que salir a ver qué pasa. Entonces yo logro de que las cosas ocurran. Entonces digo, cuando